Bien, las actas de las sesiones 204 y 205 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 206 a 209 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra a nuestro secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Tenemos para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. Oficio de la Corporación, por el cual se accede a remitir el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación, a la Comisión de Deporte y Recreación para su discusión, votación e informe en carácter de primera comisión y posteriormente a la nuestra. Oficio de la Corporación, por el cual se acordó remitir a Gobierno Interior para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva, así como de los honorarios de la defensa del imputado, en los casos que señala originalmente destinado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de recepción recaído en especies cuyo traslado se haya efectuado a través de pasos fronterizos no habilitados. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para asegurar el origen lícito de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva o del bien sobre que recae los casos que indican. Comunicación por la cual se informa que la diputada doña Marlene Pérez Cartes reemplazará al diputado señor Jorge Alessandre Vergara en la sesión de hoy. Y pareo se informa entre la diputada doña Pamela Giles y el diputado don Andrés Longton para la sesión de hoy, martes 24 de septiembre. Doña Sofía Cid, diputada, reitera la solicitud en orden a poner en tabla el proyecto que modifica la Carta Fundamental para prohibir el acceso a cargo de elección popular y el ejercicio de funciones remuneradas por el Estado a personas condenadas, gracias, por crimen o simple delito, boletín 16297-07. También hemos recibido pareo entre el diputado don Leonardo Soto y el diputado don Jorge Alessandri. No, tendría que ser con la diputada Marlene Pérez, que está reemplazando al diputado Alessandri. Ah, sí, está reemplazando a doña Marlene Pérez al diputado Alessandri. Se acaba de informar el pareo. Él mandó un reemplazo. Mandó un reemplazo a diputada Marlene Pérez para esta sesión. Bien, continuemos. Ahí lo precisamos. Sí, ahí lo precisamos. Seguiremos. Correo electrónico, habiendo sido invitada la señora subsecretaria doña Macarena Lobos de la SECPRES. Se excusa no poder asistir porque tiene que estar presente en la Comisión de Gobierno Interior, donde se analizará un proyecto de ley sobre la modernización del lobby. Pero sí confirma su asistencia al señor ministro secretario general de la Presidencia para esta sesión, invitado por el proyecto número 2 de tabla, acompañado de la señora Valeria Liebert, secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia. El señor Marcelo Drago Aguirre comunica como presidente del directorio de la Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos Personales, informa sobre la constitución de la Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos Personales. La Fundación Derecho y Defensa Animal ha hecho llegar, señor presidente, varios documentos que constituyen un aporte en proyecto refundido que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia, el cual se hará llegar a todas y todos los integrantes de esta comisión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Bien, hoy día tenemos esta presente sesión, pero antes, si me permite, tenemos pendiente la posibilidad de hacer una sesión especial a propósito de los proyectos que se han presentado de nuevos sistemas, régimen de nombramiento de ministro de Corte e integrante del Poder Judicial. Hay varios proyectos presentados. Hoy día también se presentó uno del diputado Kaiser, que ha pedido venir mañana, también va a venir a la comisión. Yo creo que es importante que podamos definir un día, no sé si es la próxima semana ya. Yo les propongo, si les parece, puede ser el día lunes, previo a la sesión de sala, para poder abordar este tema, para dar un espacio para la discusión. Esperando un poco también la propuesta que viene del Ejecutivo, pero han sido varios integrantes de esta comisión que me han pedido la posibilidad de definir un día especial para abordar este tema. Diputado Soto.
Presidente, mire, sobre reformas al sistema de nombramiento de jueces y otras autoridades, nosotros hemos tenido ya algunas sesiones, se ha puesto en tabla algunos proyectos, incluso aprobamos la fusión de, creo que, 3 a 4 proyectos que estaban vigentes. ¿No hemos aprobado la fusión? No se ha aprobado la fusión. Ah, No. bueno, pero la Secretaría lo recopiló y Sí. dio cuenta la semana pasada, incluso hizo una especie de comparado. Es lo que hemos avanzado frente a una reforma que, de una u otra manera, para que se materialice en la ley, va a requerir que sea un mensaje del Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo ha anunciado en cuanto a su presentación antes del 15 de octubre. Del 15 de octubre fue la fecha que le señaló el Ministro de Justicia. Yo no sé cuál sería el objetivo de poder tener esta reunión. Si usted me dice, vamos a abrir un debate, vamos a citar al ministro para que escuche, podría ser trabajo prelegislativo, que venga el ministro y escuche la presentación de todas las mociones que hay y abramos un debate con él para que le sirva como insumo para su propia reforma. Pero si se trata solo de escuchar a los autores de las mociones, sin que se vaya a continuar ese proceso, de verdad que no tiene mucho sentido. Yo le sugiero, y lo propongo como acuerdo, que citemos al ministro a que escuche las propuestas legislativas. Una buena cosa. Sí, diputado Orsini y luego diputada Pamela Giles. Sí. Gracias, presidente. La verdad es que yo no entiendo por qué haya que esperar un mensaje del presidente cuando hay mociones parlamentarias admisibles que están en tramitación y que se pueden tramitar y que se pueden convertir en ley. Mi sensación, no tengo pruebas para lo que voy a decir, pero mi sensación es que el Ejecutivo quiere esperar el nombramiento de los próximos jueces de la Suprema antes de abrir este debate, y a mí no me parece ni que este Congreso, ni que la ciudadanía tenga que esperar ese momento para empezar a dar este debate, que sí es urgente, que sí está sobre el tablero comunicacional y político en este momento, y creo que es nuestra responsabilidad iniciar el debate, y si el Ejecutivo quiere esperar 2, 3, 4, 5, 6 meses para ellos presentar un mensaje, bueno, en su derecho están, pero no creo que eso nos debiese limitar en nuestro trabajo legislativo, presidente, así que yo creo que es importante que empecemos a legislar desde el Parlamento con o sin el Ejecutivo. Bien, muchas gracias, diputada Pamela Giles. Le ofrezco la palabra. Sí, presidente, la verdad es que yo coincido con los argumentos que acaba de entregar la diputada Orsini. Yo creo que si estamos frente a un gobierno inepto y demoroso en tomar cartas sobre un asunto obviamente urgente, eso no solo no nos obliga a nosotros a tener la misma lentitud y la misma ineptitud, sino que nos obliga exactamente a lo contrario. Entonces, yo acepto gustosa su propuesta y le pido que ojalá no sea solamente una sesión, sino que pudiéramos, como lo hicimos, por ejemplo, con los retiros, pudiéramos acordar que esta tramitación sucediera por lo menos un día a la semana para que podamos avanzar en esto. A mí me parece que sería muy importante iniciar este debate que no entiendo por qué no se ha iniciado a nivel nacional, que está siendo exigido, yo creo, por la ciudadanía. Me parece importante iniciar audiencias, escuchar constitucionalistas, escuchar expertos sobre esto, y me parece que eso debería ser con una sesión semanal dedicada exclusivamente a esto, señor presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Diputada Javiera Morales, perdón. Presidente, la misma línea que han señalado los parlamentarios, yo creo que esta es una urgencia, es una de las reformas que la ciudadanía está exigiendo y no podemos, si ya tenemos 3, 4 mociones, hay bastante avance en el debate académico y entre los abogados y entre abogados constitucionalistas, en los procesos de consejos constitucionales, en una ley, un proyecto de ley anterior. Yo creo que deberíamos empezar a avanzar en dar ese debate, porque sabemos que estos proyectos se demoran mucho, entonces tampoco es que estemos avanzando en algo que después se va a tirar a la basura, sino que por el contrario, podríamos empezar a dar ese debate, a empezar nosotros a conocer cuáles son las distintas posiciones, porque independiente de cuándo ingrese el proyecto que va a presentar el gobierno, va a pasar por esta comisión igual. Entonces, no creo que vamos a estar trabajando en pos de algo que tenemos que enfrentar muy prontamente. Muy bien, diputado Leiva, le ofrezco la palabra. Presidente, muy breve, mire, este es un debate que sea en todos los lugares, menos en el seno en el cual debería darse, que es justamente la Comisión de Constitución.
Lo planteaban bien quienes me antecedieron la palabra, la diputada Giles, Morales y también Maite, de que efectivamente existen insumos de sobra. Tenemos el acuerdo de la comisión Constitucional. experta, tenemos tratados, en la prensa han salido los distintos proyectos de ley del gobierno anterior, otros que existen, y eso hay que empezar a debatirlo. Y los insumos que nosotros obtengamos de constitucionalistas, de expertos en la materia, van a permitir acelerar un tema que necesariamente requiere hoy día una respuesta seria y responsable por parte del Congreso Nacional y particularmente de la Cámara. Muchas veces esto se lleva al Senado, donde se arregla de otra manera. Yo creo que usted hace bien, presidente, en que en el seno de esta comisión se discuta rápidamente este proyecto de ley. Son varios, se fusionarán, se acordarán, no es un tema simple, no es un tema que saquemos rápido, pero cuanto antes comencemos, cuanto mejor, presidente. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Ilavaca. Sí, presidente. Sí, hay un tema que efectivamente está en deuda discutirse a nivel nacional y algo ya habíamos planteado en el periodo pasado inclusive. De hecho, vino la Asociación de Funcionarios a plantear la necesaria reforma profunda no solamente al sistema de nombramiento, porque aquí estamos casi criminalizando solamente el tema de nombramiento, pero hay una serie de temas dentro del Poder Judicial que tenemos que abordar. El tema de la facultad disciplinaria de la Corte Suprema también es un nido de problemas, por decirlo de manera elegante. Y yo creo que es necesario, tal cual se ha señalado acá, abordar este tema de manera urgente, ¿ya? El tema de la administración financiera, el tema de la productividad, son temas que hoy día, además, a la gente le está generando un tremendo problema. He pedido varios informes, la Corte Suprema siempre se excusa en mandar la respuesta a esos informes respecto a la productividad. ¿Cuánto están trabajando los jueces en nuestro país? ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Cuál es la demora que tienen casi todas las causas? ¿Cuánto funciona la Corte de Apelaciones? ¿Cuánto funciona la Corte Suprema? ¿Cómo funciona la Corporación Administrativa del Poder Judicial? Porque ellos sí que se manejan absolutamente solos con el tremendo presupuesto que este Congreso le entrega. ¿Cómo se hacen las destinaciones de los diferentes jueces? ¿Cómo se ejerce la facultad disciplinaria? Insisto, tenemos una cantidad de temas de abordar de una de las instituciones que hoy día, producto en particular del caso de Hermosilla, ha salido a la palestra pública y es necesario abordarlo con la urgencia que usted ha puesto sobre la mesa. Yo comparto su opinión, presidente, en orden a tener un día a la semana para tratar exclusivamente este tema. En profundidad, abordémoslo, pero de manera pronta y seria. Sí, diputado Orsini. No entiendo, presidente, por qué propone hacerlo un lunes. ¿Por qué no todos los martes en horario oficial? Eso Disculpe. vamos a, justamente, porque en realidad me señalan que hay algunas comisiones paralelas los lunes. Entonces, el martes primero quería tomar el acuerdo, que es el próximo martes de sesión en este horario, para poder invitar al señor ministro Cordero y también a los mocionantes parlamentarios de distintas mociones parlamentarias que se están presentando. De hecho, hoy día se acercó el diputado Kaiser con otros diputados también que... hay parlamentarios de izquierda y derecha que han firmado el proyecto del diputado Kaiser y lo quieren venir a presentar. Entonces yo creo que es el momento, ese día 1 de octubre, si les parece, tomar el acuerdo en la hora de la sesión correspondiente a la Comisión de Constitución. Vamos a partir todos los martes, ¿ya? Sí, diputado, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Para entender bien cómo vamos a estar funcionando, porque hasta el día de hoy teníamos este acuerdo de que una de las sesiones de la semana se destinaban a proyectos de ley de iniciativa de miembros del Congreso. Parlamentario, sí. Y otro día de la semana, proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo. ¿Cómo quedaría en esa lógica el calendario, incluyendo estos proyectos de ley que entiendo que son todos de iniciativa de miembros del Congreso, claro? Sí. ¿Eso quedaría reservado para el martes, dejando entonces los miércoles para proyectos de ley del Ejecutivo? Porque yo creo que esta conversación, este acuerdo, tenemos que tomarlo en términos más globales, en el fondo. ¿Cuál va a ser la pauta y cómo se va a cautelar que los proyectos de ley de miembros del Congreso se sigan viendo en esta comisión? Muchas gracias. Sí, mire, yo les pido que nos tengan confianza a nosotros con la Secretaría, porque los días martes habíamos acordado que se aborden proyectos de iniciativa parlamentaria y esto calza absolutamente en ese acuerdo.
Y la idea es que a medida que avance la situación vamos viendo si tomamos otro acuerdo, porque cuando ingrese el proyecto del Ejecutivo, a mediados de octubre, ahí podemos cambiar el día al día miércoles y vamos a trasladar esta discusión para el día miércoles. O sea, no vamos a dejar de tramitar las mociones parlamentarias que hoy día están puestas en tabla. Si les parece, vamos a tomar ese acuerdo para que el día martes, en el horario de la comisión, podamos empezar a discutir este tema. Martes primero. Le ofrezco la palabra, diputado Benavente. Presidente, yo quería pedir a lo mejor si el martes vamos a empezar a tratar, vamos a optar el acuerdo y se va a invitar al ministro de Justicia, quisiera pedir que también se invite al ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, que tenía un proyecto de ley ya hecho, digamos, sobre el sistema de nombramiento de jueces y puede ser, exactamente, y puede ser un buen punto de partida, que es un proyecto que ya está hecho y podemos analizar y de tal manera que esa es mi petición. Le pediría a los diputados colegas del Partido Socialista que no se pongan nerviosos frente a un proyecto del gobierno anterior que siempre ha demostrado que son mejores que los de este gobierno. Que venga el ministro Justicia, el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín. Muy bien, mucha transversalidad, muy bien. Mucho Chile lo echa de menos, entonces. Si les parece, bien, si les parece, el día primero, próximo martes, entonces comenzamos en horario de la comisión estos proyectos de mociones parlamentarias. Silencio. También quiero informarles. Bien, estimados colegas, por favor, silencio. Oye, el día primero vamos a ratificar el acuerdo entonces. Bien. 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 Colegas, por favor, para poder avanzar. Colegas. Diputado Benavente, ¿se acuerda entonces que pueda venir el ministro Larraín, también el actual ministro Cordero? Y vamos a extender la invitación a todos los parlamentarios mocionantes de las distintas propuestas parlamentarias en esta materia. Bien, vamos todos los martes, sí. Si les parece, a la comisión también quiero informarles que, y esto le va a interesar al diputado Orsini y a la diputada Javiera Morales, que además son mocionantes, hay un proyecto que tiene urgencia por parte del Ejecutivo que tiene que ver con el delito de zoofilia y maltrato animal. Mañana va a haber una reunión para iniciar un trabajo prelegislativo en esta materia, mañana a las 10:15, entiendo, con algunos parlamentarios de la bancada animalista, entonces para que ustedes puedan participar, y yo también voy a ir, a lo mejor alguien de nuestra secretaría si nos puede acompañar para dar el punto de partida al trabajo prelegislativo, y obviamente a todos los parlamentarios que estén interesados en esta materia, para que luego llegue el texto definitivo acá y no tengamos que quizás entrar al debate en detalle en esta comisión, que fue lo que me plantearon algunos colegas. Mañana a las 10:15 hay que definir ahí nos coordinamos con la Secretaría y le vamos a informar. Hay un proyecto de iniciativa, eso es una reunión para discutir el proyecto que hoy día está presentado, que es de una moción parlamentaria que el gobierno le puso urgencia y que está en esta comisión, está radicado aquí, de hecho iniciamos la discusión, pero como había harto detalle, la idea es que pueda ser resuelto en esta reunión con nuestros asesores, ¿ya? Ideal que estén sus asesores de los integrantes de la comisión para que el proyecto llegue sin problema. Vamos a informar formalmente por el WhatsApp, ¿ya? Diputado Leiva, ¿le ofrezco la palabra? ¿No? Bien. Bien. ¿Se acuerda esa reunión también? La presente sesión 210 tiene como propósito destinar esta primera etapa de la comisión para dar inicio a la votación en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, boletín 16.893-07. Esto hasta el día de ayer se recibieron indicaciones, ¿cierto, señor secretario? Le voy a ofrecer la palabra para que ponga en contexto este proyecto a su autor,
al diputado Ilavaca, porque vamos a votar hoy día en particular y entiendo que es bastante es de fácil despacho, espero que así sea. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, después de ver todas las indicaciones, claramente queda la duda al respecto que sea fácil despacho, pero quiero plantear algunos de los temas que se han planteado en el tenor de la discusión. Y aquí se han planteado por lo menos 3 observaciones al proyecto de ley original. Primero, dice relación con el tiempo en que se va a plantear esta inhabilidad. La razón por establecer, y quiero enseguida por lo menos plantear la postura propia en orden a la autoría del proyecto. La razón de plantearlo a través de una inhabilidad constitucional es que la inhabilidad constitucional es perpetua, ¿ya? Es decir, toda aquella persona condenada por delitos contra la probidad nunca más puede ejercer ningún cargo público. Ese es el objetivo del proyecto. Por eso no se planteó ningún tipo de plazo respecto a este tipo de conducta. Sí, por eso es inhabilidad constitucional. Sí, evitemos el es una diálogo inhabilidad para constitucional. sí. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo, el otro tema que se había planteado decía relación con la calidad del delito o la figura del delito contra la probidad. Nosotros creemos, y así fue planteado por lo menos en el proyecto de ley, que con el concepto de probidad se daba cuenta respecto a los delitos contemplados, porque la probidad es el bien jurídico protegido por parte de una serie de hechos, y allí existe alguna observación en particular por algunos parlamentarios que han hecho algunas modificaciones, y en ese ámbito yo por lo menos estoy absolutamente abierto, si es necesario establecer cuáles son los delitos, poder establecerlo. Lo tercero dice relación con que varios parlamentarios nos planteaban la posibilidad, presidente, de que cuando se señala que cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique la sentencia, que se pueda ampliar en orden a también establecer un requisito para postular o desempeñar un cargo de función pública, sea o no de elección popular, que además es una indicación que toma la diputada Flor y el diputado Lonton, que me parece absolutamente atingente respecto al fin y objetivo que se pretende buscar con el proyecto, en orden a que sea, o sea, además de ser una inhabilidad, que se entienda de que no puede ser parte de un proceso de elección popular, ni tampoco puede ejercer una función pública alguna persona que haya sido condenada por sentencia definitiva y ejecutoriada de un delito de estas características. Eso, presidente. Gracias, diputado Ilavaca, quien es autor del proyecto, junto a varios diputados también de la bancada socialista, entre ellos también el diputado Leonardo Soto, integrante de esta comisión, diputado Daniel Melo, Jaime Naranjo, Emilia Nullao, Juan Santana y Nelson Venegas. Diputada Orsini, le ofrezco la palabra para luego entrar a discutir en particular y votar. Sí, yo quiero solicitar suscribir la indicación del diputado Alessandri. Señor secretario. Sí, la vamos a agregar. Ya. Bien. Tenemos, entonces, ofrezco la palabra. Este es un artículo 8º. Vamos a ofrecer la palabra a los diputados que presentaron indicaciones. Diputada Orsini, usted suscribió la indicación del diputado Alessandri. ¿Quiere referirse a la indicación? Le ofrezco la palabra, porque la vamos a poner en votación. ¿Qué cosa vamos a poner en votación? ¿Cuál? ¿La de Alessandri? Sí. ¿Le parece que le ofrezca la palabra al diputado Benavente primero? Diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, yo creo que, bueno, la indicación tiene por objeto superar las críticas que ha tenido este proyecto y quizás precisando un poco más el tema de que son delitos específicos o cuáles son los delitos contra la probidad. Respecto al plazo, hay que recordar que, perdón,
La Constitución establece una inhabilidad de 15 años, que es la más larga en nuestro texto constitucional, respecto de los condenados por delitos terroristas. Entonces a nosotros nos parece súper atendible a quienes, al diputado Alessandri, digamos, pero parece súper atendible homologar dicho plazo a los delitos contra la probidad. A mi juicio hay un tema de falta de equilibrio, que los delitos contra la probidad queden con una inhabilidad perpetua y los delitos los condenados por delitos terroristas tengan una inhabilidad constitucional por 15 años. Artículo 9 de la Constitución. Creo que esos son los fundamentos más destacables de la indicación del diputado Alessandri. La diputada Orsini, que suscribió la indicación del diputado Alessandri, le ofrezco la palabra. Luego el diputado Longton. Sí, presidente, a mí me parece que la indicación del diputado Alessandri se hace cargo de todas las alertas que pudimos levantar en la última sesión respecto del proyecto de ley. Yo comparto la necesidad de poner un plazo. No soy amiga de las sanciones ad eternum, porque creo en la rehabilitación, porque creo que una persona puede reinsertarse en la sociedad y volver a tener una conducta recta. Y me parece que 15 años siendo la pena de inhabilidad más alta, la pena accesoria de inhabilidad más alta de nuestra legislación, me parece que es la adecuada. Entonces, agradezco que se haya puesto ese plazo también. Creo que era tremendamente importante, y lo hablamos acá también, la necesidad de señalar qué entendemos por delitos en contra de la probidad, porque no existe un título en el Código Penal que diga cuáles son los delitos que son aquellos en contra de la probidad, y está bien señalar que una ley va a ser la encargada de determinar cuáles son los delitos para los que va a estar afecta esta prohibición. También se hace cargo de eso la indicación del diputado Alessandri. Y lo único que a mí me estaría faltando es la prohibición para postular a los cargos, que creo que también lo habíamos conversado en esta comisión, que no solamente aquel funcionario público que está en el ejercicio de su cargo y que es condenado pierde este derecho, sino que tampoco pueden presentarse a cargos de elección popular. Y eso quedó afuera. A ver si lo podemos incorporar de alguna manera, diputado Benavente. Mire, Sí, antes, perdón, antes presidente. sobre el punto, diputado Benavente. Sí, a ver, si quedan inhabilitados por 15 años no van a poder ejercer el cargo, aunque ganen, por ejemplo, una elección. Entonces, ahí hay un tema, se produce una situación un poco, una especie de inhabilidad de hecho, que saca con postularse un cargo si no lo va a poder ejercer. Diputado Longton, sí. Presidente. Después también le voy a ofrecer la palabra a los otros diputados que han hecho indicaciones. ¿Usted hizo indicaciones, diputado Longton? Yo hice para que demos la indicaciones. discusión Sí, pero podemos general? llegar a un acuerdo con ¿Ya? la indicación. Ya. Esa es la idea. Sí. Continúe, diputado. Se las va a explicar el diputado Soto, mi indicación ahí, Continúa. dicen que es muy breve. Gracias, presidente. A ver, yo comparto la parte de la indicación del diputado Alessandri. Me parece que no tendría sentido, y comparto la crítica del diputado Benavente, que para los delitos terroristas sean 15 años y delitos contra la probidad sea permanente. Y yo lo podría extender incluso a los casos de condenados por delitos de violación o homicidio, que eventualmente podrían ser candidatos, y alguien condenado por delito de probidad no. Por lo tanto, o es todo o ponemos un plazo que sea coherente. Eso es lo primero. Segundo, el presidente habla de empleados públicos. Los diputados, senadores no son empleados públicos. Entonces habría que definirlo mejor eso, porque no, según la excepción de empleados públicos, nosotros no estaríamos contemplados dentro de esa definición. Y lo otro, presidente, tiene que ver con cómo se compatibiliza esta norma con el artículo 38 del Código Penal, que habla de las penas accesorias, que son inhabilitación temporal, permanente o perpetua, para ejercer o postular a cargos de elección popular. Yo por lo menos creo que habría sido prudente modificar esa norma antes que la Constitución y establecer con precisión si es que hubo algún problema en algún momento
con respecto a alguna condena o algún proceso judicial para que quedara coherente todo el cuerpo legal, tanto la Constitución como el Código Penal, porque el problema que se puede producir es que podemos tener por un lado una pena accesoria que sea permanente o temporal por determinado número de años, pero resulta que la Constitución ya está mandatando establecer 15 años. Lo rebaja, entonces podría ser incluso contradictorio e incluso más benigna la norma de la Constitución que la que eventualmente puede determinar un juez a través del Código Penal. Eso, gracias, presidente. Bien, vamos, diputado Raúl Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Primero, compartir el espíritu del proyecto. Creo que busca regular un tema que por estos días se hace más importante que nunca respecto de cómo le hacemos difícil, silencio, por digamos, el camino público a personas que están condenadas por temas de corrupción, ¿no? De probidad, de falta de la probidad. Creo que la indicación del diputado Alessandri contribuye en su redacción respecto al menos de entregarle la facultad o la definición específica respecto de qué entendemos por delito de probidad para estos efectos a la ley, cosa que se hace también respecto de los delitos terroristas en el artículo 9, como se ha dicho. Sin embargo, me parece que hay que tomar una decisión política, que es, bueno, ¿merecen un perdón en algún momento de su vida personas que han tenido este tipo de condenas? No sé, poniéndonos en un caso ficticio, si a propósito del caso Hermosilla, este reconocido abogado termina siendo condenado por delitos de corrupción o probidad, ¿tiene derecho después de 15 años a ser candidato a la presidencia de la República de Chile, por ejemplo? Y la verdad que yo creo que esto amerita una reflexión un poquito más profunda. Yo creo que tiene sentido la gravedad de la inhabilidad planteada el proyecto originalmente por parte del diputado Ilavaca, respecto de que creo yo que al menos, porque la inhabilidad es para ejercer cargos públicos. Se trata de un delito grave respecto del ejercicio de cargos públicos. Y por lo tanto esa persona tendrá derecho a recuperar su ciudadanía y sus derechos en todo ámbito de la vida, pero la pregunta es si respecto de este ámbito específico es permisible o no. Y ahí hay una discusión que yo creo que a lo menos amerita abrirse. Si es perpetuo o no, si es 15 años o no, si es más o menos que un delito terrorista. Esa es una discusión que hay que dar, pero yo creo que la norma debe quedar coherente. Si es perpetua, como se propone originalmente, bueno, ¿qué pasa entonces con los 15 años que propone ya el texto constitucional? Se genera ahí una desproporción, ¿no? Y si es 15 años, bueno, ¿por qué 15 años? Desde la otra perspectiva. Entonces, no sé, yo quería plantear eso y comparto también el concepto de empleados públicos, que no es el más adecuado. De hecho, la norma del artículo 8 habla de funciones públicas, no de empleados públicos. Funciones públicas es más amplio, incluye también a autoridades que no siendo empleados, incluso no siendo funcionarios públicos, ejercen algún cargo de autoría. Gracias, presidente. Bien, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Orsini. Vamos, mire, en definitiva estamos discutiendo la propuesta que hace el diputado Alessandri, la indicación primero, la indicación 1, y ver cómo a través de ese texto, si le parece también al diputado Ilavaca, que es autor de este proyecto, vamos corrigiendo y ajustando el texto al objetivo principal. Ahora, yo no sé si, diputado Ilavaca, no sé si este tema lo resolvemos hoy día o usted quiere, por ejemplo, que podamos invitar a algún penalista que nos pudiera orientar un poco más respecto a las definiciones. Sí, presidente, ¿Sí? mire, yo no creo que este sea un tema, y ahí recojo lo que dice el diputado Soto, en orden a que hay que tomar decisiones políticas. Y es la señal política que tendrá que entregar este Congreso respecto a todas aquellas personas que han sido condenadas por delitos contra la probidad. Sí, claro. El concepto de delito de probidad está, insisto, ¿Cómo el lo bien define? jurídico que se protege es la probidad en una serie de delitos que están disgregados por toda
por todo el Código Penal. Y aquí lo que nosotros estamos desarrollando no es la existencia de una nueva pena en el marco de un ilícito penal. Estamos estableciendo una inhabilidad constitucional, que es más allá que una pena accesoria de un delito. Estamos diciendo, ¿sabe qué? En Chile, este Congreso Nacional quiere decir con claridad que a la corrupción no se le va a entregar ningún espacio. Punto. Y por eso se establece como inhabilidad constitucional en el artículo 8, porque el artículo 8 lo que dice que es el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Lo dice la Carta Fundamental. Y allí mismo lo que señala el proyecto es que van a estar inhabilitados para cualquier cargo o función pública aquellas personas que están condenadas por delitos contra la probidad. ¿Ya? Por eso es la ubicación geográfica de esto. Y allí, presidente, yo soy de aquellos que cree que hay que aplicar el mayor rigor de la ley. Por eso hemos planteado en orden a que sea perpetua. Creo que efectivamente, y por eso señalé dentro de la intervención inicial que la propuesta que hace tanto la diputada Flores como el diputado Lonton en orden a establecer que tampoco puedan postular, me parece interesante. Si es que existe algún cuestionamiento sobre el concepto de delitos contra la probidad, establezcamos el catálogo entonces específico de delitos a los cuales queremos referirnos, ¿ya? Y creo que esto se debería definir lo más rápidamente posible, presidente. Creo que el país hoy día establece con claridad señales claras. Y esto es una señal clara. Ya. Diputado Orsini. Sí, gracias. Bueno, lamento que haya salido de la sala el diputado Benavente porque quería, por su intermedio, presidente, insistir en el punto de la necesidad de establecer una prohibición para postular a los cargos de elección popular, porque quiero poner acá dos ejemplos, un poco de laboratorio, pero que se podrían dar con esta normativa si la aprobamos en los términos en los que está. Si me pone atención, presidente, se lo agradecería. Presidente, por ejemplo, o sea, el servicio electoral con esta normativa no podría rechazar las candidaturas de personas condenadas por corrupción que presenten sus candidaturas, pero en efecto, una vez electas, no podrían asumir sus cargos. Sí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, un alcalde que a pesar de haber cometido delitos de corrupción, sigue manteniendo muchísimo respaldo de la ciudadanía. Ese alcalde podría decir, bueno, yo para limpiar mi imagen a través de los votos, para dejar atrás la polémica del caso de corrupción, me voy a postular igual, aunque no pueda ejercer, y que después sumar otro, pero ¿para qué? Para yo decirle a la gente, bueno, sí, ya estuve en polémica, pero igual saqué 100.000 votos. No voy a decir ningún nombre, un ejemplo. Igual saqué 100.000 votos. Y eso podría darse y sería perfectamente legal. O un partido inescrupuloso que dice, bueno, mira, esta persona cometió delito de corrupción, pero sigue teniendo mucho arrastre en la ciudadanía, lo llevo de candidato, no puede asumir y pongo un cuadro mío que nunca va a salir electo por elección popular, pero es un militante disciplinado, ordenado, que va a responder a los mandatos del partido. Entonces, lo hago elegir y después, como la ley establece que es el partido el que va a nombrar en el caso del Parlamento, podría sustituirse por otra persona. Entonces, yo creo que sí es importante que la norma prohíba que las personas condenadas por delitos puedan postularse a los cargos de elección popular y no solamente ejercerlos. Eso. Sí. Antes, diputado Sánchez, ¿usted tiene una indicación también? Sí, por favor. Lo que pasa es que estamos trabajando sobre la propuesta que ha hecho el diputado Alessandri y inicialmente el diputado Ilavaca. Entonces, para ir tomando acuerdo y ver qué texto es el que vamos a someter a votación. Por supuesto, presidente, porque además hay varias de las cosas que se han comentado que tienen que ver con la indicación que he presentado. Si no me equivoco, fue el diputado Longton, por su intermedio, que hacía referencia respecto a cómo interactúa esto con el artículo 38 de la Constitución. Y del Código Penal era. Ya, entonces no va al punto. Pero aquí lo que propusimos en esta indicación es llevar esta propuesta de reforma constitucional del artículo 8 de la Constitución al artículo 38 que establece las bases generales de la administración del Estado. Creemos que en la geografía interna, podríamos decir, de la Constitución se acomoda más ponerlo ahí que ponerlo en una parte inicial que es más bien de principio, en el artículo 8 donde se hace referencia al principio de probidad. Para efectos de interpretación, en el fondo puede ser más amigable con el juez
saber que esto refiere directamente a lo que es la administración del Estado y la conducta esperable de los funcionarios públicos. Y también aclaramos o buscamos aclarar un poco qué se entiende por delito contra la probidad, que fue uno de los temas debatidos, una de las soluciones que se ha propuesto una alternativa a esto que se ha propuesto por el diputado Alessandri sería simplemente remitirse a una ley que todavía no existe, en el fondo una ley regular a esto. Pero el Código Penal ya resuelve esto en el título 5 del libro segundo, si no me equivoco que se establecen ahí, si me da medio segundo para ajustarme acá, básicamente todos los delitos funcionarios, claro, de los crímenes y simples delitos cometidos por los empleados públicos en el desempeño de sus cargos, ¿ya? Y aquí está nombramientos ilegales, usurpación de atribuciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, cohecho a funcionarios públicos extranjeros, normas comunes a párrafos anteriores, resistencia de desobediencia, denegación de auxilio Esos de son todos los destino. delitos del Código Claro, Penal estoy relacionados enumerando, con claro, probidad. los numerales de este título 5 del libro segundo que establece todos los delitos, básicamente los delitos funcionarios. Creemos que es más redondo, por decirlo de cierta forma, más claro, hacer una remisión en esta norma precisamente a los delitos que están ahí cometidos, que serían básicamente lo que debiésemos entender por delitos contra la probidad. O sea, ¿qué es un delito contra la probidad sino ese delito que se comete en función del ejercicio de un cargo público que están recogidos en el Código Penal como delitos funcionarios? Esto, para que puedan revisarlo, son los artículos 220 y siguientes del Código Penal. Básicamente los ajustes que hacemos son esos dos, o sea, llevarnos, como le decía el presidente, llevarnos la norma a un nuevo 38 ter, que eso podríamos conversarlo, presidente. Perdón, sí, diputado Sánchez. Que eso podríamos conversarlo porque en el 38 bis actual de la Constitución se establece hoy día las remuneraciones de los distintos funcionarios y esta comisión para la determinación de las remuneraciones. Entonces, eventualmente esto podría ser un nuevo 38 bis y que mueva el 38 bis actual a un 38 ter. Eso podría ser un ajuste en el fondo, pero lo importante es que esto caiga dentro de las bases generales de la Administración del Estado y que esta obligación y sanción correspondiente esté en esta parte y no en una parte en el fondo de principio que es el artículo 8 de la Constitución. Muchas gracias. Bien. Mire, yo, diputado Soto, quería señalar algo. Lo que pasa es que, mire, yo creo... ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar, diputado? Lo que pasa es que aquí hay harta duda respecto de que efectivamente nosotros al aplicar esto que estamos discutiendo podrían haber algunos delitos que estaríamos rebajando la pena. Por ejemplo, hay delitos de cohecho en el artículo 223 del Código Penal que dice sufrirán las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados. Entonces, por eso usted hablaba de remitir. Presidente, yo creo que Diputado en ese sentido Sánchez. es mejor que tengamos la discusión dentro de estos parámetros porque ahí podemos empezar a hilar más fino. Sí, claro. Y ver, oye, el efecto práctico que se va a producir con esta norma es en algunos casos rebajar la pena. ¿Queremos eso? Quizás en el fondo saquemos del ámbito de esta norma ese delito en particular y lo mantenemos con la pena que actualmente tiene. Pero la única forma de entrar en esa discusión es hilvanar todo con los puntos de conexión que tiene la norma. Que la norma se va a conectar necesariamente con lo que está en el título 5 del libro segundo. O sea, no hay otra interpretación posible, yo creo, a nivel judicial después de esto. O sea, y aquí cuando señala empleados públicos también se hace de alguna manera equivalente a los del cargo, a los cargos populares, ¿no? Parlamentarios también. Sí, se hace equivalente. No, lo hace equivalente a los parlamentarios. Bien,
Presidente, a ver. Ordenemos, voy a ofrecer la Sí. palabra al diputado Benavente. Sí, presidente, perdón. Luego A ver. le voy a ofrecer la palabra a un destacado, penalista, el ex senador Elizalde. Presidente, a ver, respecto a lo que, por ejemplo, la norma que usted mencionó, que establecía una inhabilidad perpetua, la indicación del diputado Alessandri no es incompatible al establecer 15 años, porque dice en su inciso, en su párrafo final, lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. En ese sentido está salvada la aprehensión que usted hace. Respecto de la indicación del diputado Sánchez, a mí me genera un poco de ruido un tema, que al circunscribir en la Constitución el título quinto del Código Penal, ¿qué pasa si después se aprueba un nuevo Código Penal y se establece un título sexto, los delitos contra la probidad? Para aplicar esta inhabilidad vamos a tener que volver a reformar la Constitución. Por eso que es peligroso cuando la Constitución se remite a una ley en particular, y es distinto que se remita a la ley en general, estableciendo, regular, con mayor detalle, una institución. Pero al precisar qué ley, puede haber un delito contra la probidad, ya sea un nuevo título quinto del Código Penal o una ley miscelánea que aprobemos acá, que tenga que ver con la probidad y que no se le puede aplicar esta inhabilidad, porque esta inhabilidad solo se va a tener que remitir al título quinto del Código Penal y nos va a dejar además amarrado un poco a futuro, en que cualquier cambio vamos a tener que necesariamente modificar la Constitución. Gracias, presidente. Bien. Le voy a ofrecer la palabra al autor del proyecto, señor diputado Ilavaca. Sí, presidente, todos ahora les llegó un documento de la Biblioteca Nacional donde establece con claridad, y reitero algo que ya lo he planteado, el concepto de delitos contra la probidad es mucho más amplio y por eso nosotros preferimos esta opción. Cuando nos inviten a solamente hacernos cargo de aquellos delitos cometidos en el título quinto del Código Penal, porque si lo dice la indicación, no establece el libro segundo, pero entendiendo incluso que fuera el libro segundo, deja una serie de delitos contra la probidad fuera. Deja todos los del 240 en adelante, que es tráfico de influencia, cohecho y soborno, negociación incompatible, fuera, porque no están dentro de ese capítulo. ¿Ya? Entonces, yo no creo que corresponda, y ahí coincido con el diputado Benavente. Don Gustavo, disculpe, don Gustavo, coincido con él que no es bueno establecer en la Carta Fundamental una referencia tan taxativa respecto a la norma, ¿ya? Porque una de las características que tienen los delitos contra la probidad, y en el artículo que, insisto, preparó la Biblioteca Nacional, lo establece con claridad, es que se encuentra más bien disperso dentro de nuestra legislación. Pero insisto, yo creo que hay que adoptar decisiones, presidente. En mi caso, como mocionante, yo insisto, yo creo en la postura y por lo menos voy a morir con esa postura respecto a la inhabilidad perpetua y respecto al concepto de delitos contra la probidad. Y yo creo que se puede mejorar el texto planteando lo que el diputado Lonton nos ha hecho presente en orden a la inhabilidad para candidatos. Porque hoy día, ¿qué sucede con cualquier, si solamente hicieran una referencia al Código Penal, qué sucede con cualquier persona que habiendo cometido un delito grave no es condenado a pena aflictiva? Resulta que no tiene ninguna inhabilidad, siendo condenado por delitos contra la probidad, corrupción, fraude al fisco, ¿ya? Y efectivamente eso tenemos que dar una señal política. Y por lo mismo, presidente, yo pediría que si es que no existe mayor acuerdo respecto a esta materia, entremos a votar y que sea la democracia la que en definitiva determine cuál va a ser el texto que va a ir a la sala, pero creo que es necesario dar señales rápidas y prontas. Sí, mire, yo coincidiendo absolutamente con el diputado Ilavaca en el interés y el objetivo que tiene este proyecto, yo creo que tenemos que mandar un texto que también sea bien recibido en la sala y que evidentemente tenga viabilidad en el Senado.
por eso es que yo voy a seguir dando la palabra, pero sugiero que podamos tener también algún experto quizá, o quizás poder hacer lo siguiente, que nuestros equipos asesores puedan conversar bien en la redacción del texto y lo traemos a votación en la siguiente sesión la próxima semana. ¿Ya? ¿Les parece? Bien, diputado de la Vaca. Diputado Longton. Perdón, sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sí, porque hizo una referencia al diputado de la Vaca por su intermedio del artículo 240 y siguiente y los delitos ahí contenidos. Eso sí está dentro del título quinto del libro segundo, o sea, ahí no nos estamos apartando. Si hay otras normas contenidas en otras partes del Código Penal, por supuesto que podríamos extenderlo a eso, pero creo que es importante que hay una conexión más concreta respecto de la norma que se establece en la Constitución y los delitos concretos a los que nos estamos remitiendo en el Código Penal. Podemos establecerlo en términos abstractos y generales, la remisión que dice el diputado Alessandri, bueno, la ley dirá, pero creo que en el fondo esto es la vuelta más larga, sí, comparto que es la vuelta más larga, pero es la forma más clara de dejar establecido cuáles son los delitos a los cuales se les asocia esta inhabilidad también por una cantidad determinada de años, y si eso implica también corregir lo que está contenido en las normas del Código Penal, me imagino que si están los votos para modificar la Constitución, estarán los votos para modificar la ley también. Sí. Bien, diputado Longton, sobre el punto. Gracias, presidente. A ver, presidente, yo creo que podríamos circunscribir algunas para ir acotando la discusión, porque creo que estamos todos más o menos claros de que hay ciertos temas que son problemáticos. Yo creo por lo menos que la indicación del diputado Alessandri, si bien avanza en el camino correcto, tiene un primer problema en la primera parte que tiene que ver con los empleados públicos, que según el Código Penal los diputados y senadores es discutible que estén dentro de esa excepción. En segundo lugar, presidente, dice, así como los delitos que puedan cometer los empleados públicos, eso está definido ya en el Código Penal, los delitos que puedan cometer, por lo tanto, quizás los delitos que cometen funcionarios públicos que sean de atentados contra la probidad, están establecidos, están establecidos en el Código Penal. Evitemos el diálogo, diputado Longton. Y los delitos contra la probidad, contrario al principio de probidad, están en la ley 20.880, presidente, por lo tanto, quizás podríamos ir acotando eso, pero yo creo que efectivamente esto podría ser contradictorio con el 38 y 39 y siguientes del Código Penal, presidente, en la medida que hay inhabilitaciones que son perpetuas y permanentes para cargos y oficios públicos, muchos de ellos que tienen que ver con delitos contra menores, incluso, para quienes ejercen algún cargo en establecimientos educacionales. Por lo tanto, si nosotros establecemos un límite, podríamos eventualmente una norma constitucional dejar sin efecto una norma de rango legal. Usted puso otro ejemplo ahí que también es muy válido. Y por eso, presidente, creo que hay que trabajar bien esta indicación en el sentido de ver, porque si tú me preguntas a mí, yo creo que el eventual camino para avanzar sería una modificación del Código Penal. Porque si queremos establecer que ciertos delitos de por sí deben tener una inhabilitación en determinado plazo o permanente, deberíamos tener un rango que sea proporcional eventualmente a la gravedad del delito, porque no podríamos dejar estos delitos como permanentes de una inhabilitación permanente o perpetua, pero por otro lado delitos, como decía el diputado Benavente, de conductas terroristas, dejarlo en 15 años, o bien, no sé, le pongo un delito de violación, por ejemplo, dejarlo con un plazo que sea menor. Entonces, presidente, creo que hay una contradicción entre lo que vamos a tener dos estatutos distintos, un estatuto que establece el Código Penal y un estatuto que establece la Constitución, y en el Código Penal está muy desarrollado. Entonces, no queremos quizás tener una norma más benigna o quizás más tenue en relación a lo que establece el Código Penal. Eso, presidente, y espero que nos demos el tiempo suficiente para legislar bien, porque además estamos modificando la Constitución, que además fue ratificada hace muy poco tiempo, presidente, con votos de la mayoría de los que están presentes en esta comisión, incluido... Bien. Diputado Raúl Soto, le ofrezco la palabra. Con el 62%. Gracias, presidente. Sí, bueno, después del debate y escuchar los argumentos, tiendo a creer, presidente, dos cosas. Primero, que la norma constitucional, que es la técnica legislativa que propone este proyecto, debe quedar más genérica como propone el texto original, por dos razones. Porque
si especifica como se plantea en algunas de las indicaciones, podemos cometer dos errores. Primero, que se genere una incongruencia en términos de la sanción planteada con otras que están en un rango legal menor, que en este caso es el Código Penal, como señaló el diputado Longton. Y otra, ¿verdad?, es que se genere también una superposición respecto de lo que plantea ese mismo Código Penal. Una incoherencia en el ordenamiento jurídico que yo creo que hay que evitar. Por lo tanto, a mí me parece que esta norma constitucional genérica, en términos de que exista una inhabilidad para personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la probidad, definiendo a través de la ley qué entendemos por ese tipo de delito de probidad, y yo creo que esto va necesariamente a necesitar una ley complementaria, ya sea una modificación al Código Penal, porque efectivamente hay un catálogo de normas o de delitos contra la probidad en el Código Penal o incluso en otras normas legales, no todas en el Código Penal, que tienen distintas sanciones o distintas inhabilidades, y hay que hacer eso coherente y hay que determinar cuáles de esas estamos, ¿verdad?, dispuestos a considerar dentro de esta inhabilidad, que en mi perspectiva ya me convencí que tiene que ser perpetua, no solamente por esa coherencia, sino que también por lo grave de lo que queremos efectivamente inhabilitar, y porque se trata de un tema, de un delito cometido específicamente en el ejercicio de una función pública, que es lo que se está prohibiendo volver a ejercer, digamos. Si se tratara de otro tipo de conducta, no habría problema en tener una sanción menor. Entonces, presidente, yo creo que sería bueno que pudiésemos, como usted propone, tener una comisión técnica con los asesores que propongan una indicación, ojalá lo más consensuada posible, y que nos demos una sesión adicional con el Ejecutivo también participando para escuchar a un par de expertos y poder ya sancionarlo definitivamente, pero yo creo que por ahí se encamina. Bien, yo coincido con lo que dice el diputado Raúl Soto respecto, además del objetivo del proyecto. Yo creo que tenemos que hacerlo un poco más genérico, porque si nos entramos al detalle, muchas de estas cosas ya están reguladas. Entonces, acordamos, estimados colegas, que nuestros asesores puedan comunicarse, y la próxima semana, el día 2 de octubre, vamos a partir con este tema para poder resolverlo y votarlo, ojalá. ¿Ya? Breve sobre este punto. Perdón, diputada, la diputada Orsini me había pedido la palabra antes y le doy la palabra. Y luego pasamos al segundo tema con el señor ministro. Sí, presidente, no sobre la forma, quiero insistir en algo sobre el fondo. El título quinto que mencionaba el diputado Longton por su intermedio, presidente, deja fuera delitos que yo creo que son graves, por ejemplo, el de falsificación de instrumento público. Por ejemplo, una boleta ideológicamente falsa para financiar una campaña política quedaría, por eso, es que no dice, el título quinto no dice delitos en contra de la probidad, dice delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, hay otros títulos, hay otros artículos, hay otros delitos que están en otros títulos, por ejemplo, el delito de falsificación, el perjurio, ¿qué? Ya, sí. Ya, si me permite la palabra. Entonces, es muy restrictivo dejarlo solamente en el título quinto, porque hay otros delitos en contra de la probidad que están en otros títulos que yo le puedo señalar, y por otro lado, decir solo en contra de la probidad es demasiado amplio, porque, por ejemplo, un juez podría considerar que un manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones es un delito en contra de la probidad. ¿Podría un juez tener esa interpretación? Por eso, un diputado, por ejemplo, que maneja en estado, y podría abrirse un debate si es un delito en contra de la probidad o no. Entonces, presidente, yo creo que la mejor redacción es decir que una ley va a determinar tanto los delitos que están sujetos como los funcionarios que están afectos a esta provisión, y que le entreguemos a la ley, decir quiénes son los empleados públicos o los funcionarios públicos que van a estar afectos a esta inhabilidad y cuáles son los delitos que tienen como consecuencia esta inhabilidad. Muy bien, vamos cerrando, estimados colegas. Tengo la solicitud del diputado Benavente. Lo que pasa, es que tenemos por acuerdo
por acuerdo, ahora a las 4 comenzamos el segundo proyecto que viene a exponer el Ejecutivo. Por eso es que, diputado Benavente, vamos cerrando este debate. Sí, diputado Benavente. Sí, gracias, presidente. A ver, es que yo creo que hay que precisar y leer bien la indicación del diputado Alessandri, porque al fijarle un plazo a la inhabilidad, bueno, como decíamos, se está homologando a la inhabilidad máxima que establece nuestra Constitución, que son los 15 años para los casos de los condenados por delito terrorista. Pero no se está derogando, al fijarle un plazo a la inhabilidad para estos delitos, no se está derogando otras normas del Código Penal que establezcan inhabilidad perpetua, porque dice al final la indicación, se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Y con eso se salva aquellos delitos contra la probidad que establecen expresamente una inhabilidad perpetua. No queda incoherente porque se remite a las leyes. Muchas gracias. Mire, este tema es bien interesante. Diputada Morales, vamos cerrando el debate, por favor. Gracias, presidente. Muy breve y es... Colegas, por favor. Sí, muy breve y es, entiendo que va a haber una reunión entre los asesores para ir fijando los bordes de todos estos temas que están amplios, pero en la sesión pasada también discutimos si queríamos incluir o no a aquellos que sobornan, aquellos que no son funcionarios públicos, pero cometen el delito de corrupción entre privados, o son quienes sobornan, o quienes son de alguna manera cómplices de estos delitos, y que no son funcionarios públicos. Por ejemplo, el que hablábamos, el caso Hermosilla. Él no es un funcionario público, hoy día es un abogado, y vemos que él lo que generaba era el soborno. Entonces estaría excluido de toda esta normativa. Entonces creo que eso también tenemos que delimitarlo dentro de esta... Es que no necesariamente, porque efectivamente estás dañando la fe pública cuando tú estás sobornando a un funcionario público. Y creo que de alguna manera eso también está fuera del estándar ético de las personas que queremos que representen a Chile. Entonces, o sea, yo lo dejaría acá también para que lo resuelvan los asesores en la próxima. Sí, muchas gracias. Bien. Diputado Raúl Soto, breve. Se me quedó algo en el tintero, presidente. Yo creo que, de hecho, incluso la redacción genérica del diputado de la Vaca ya es excesiva. Y la segunda parte es redundante. O sea, yo dejaría solamente estarán inhabilitados para desempeñar un cargo o función pública aquellos que hubiesen sido condenados por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad. Punto. Y ahí agregaría, con otra redacción, la propuesta del diputado Alessandri. La ley determinará los delitos que se pueden cometer en el ejercicio de la función pública para estos efectos. Listo. Y ver cómo se agrega, que lo comparto, lo que señalaba la diputada Orsini respecto de las postulaciones, ¿no? Porque no solamente por la razón que dio, y esto era lo que quería agregar, respecto de que eventuales candidatos pueden aprovechar esa oportunidad, ese impulso electoral que sería permisible constitucionalmente, a pesar de no poder ejercer posteriormente, sino que se genera una incongruencia también con la voluntad popular. Y eso al final del camino debilitar el sentido mismo de la democracia, ¿no? Porque perfectamente una persona condenada por un delito contra la probidad o por corrupción puede ser elegida de manera muy fuerte, incluso por la ciudadanía, y el día de mañana reclamar esa legitimidad democrática contraria a la norma constitucional, y se nos generaría un problema muy grave. Diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra finalmente. Sí, presidente, yo ya entendiendo que esto va a terminar una comisión de asesores, yo le pediría a los colegas que pudieran leer el texto de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es de la asesoría técnica, donde claramente nos define que la clasificación de los delitos cometidos por empleados públicos es la siguiente: delitos que afectan la probidad administrativa. Y esos delitos que atentan contra la probidad administrativa están clasificados en 3, para que lo sepan. Entonces yo les invito a que lo lean, porque esto me parece que es importante. 1 son las malversaciones, 2 son los fraudes al fisco, y 3 el cohecho y el soborno. Están claramente establecidos, y yo creo que entonces estamos
alargando una discusión que está resuelta y sería interesante más bien que se lo leyeran y que los asesores cuando nos hagan una propuesta que sea lo más consensuada posible. Nada más, presidente, y votémoslo ya la próxima semana. Acordamos entonces, si le parece, que nuestros asesores puedan revisar la norma propuesta y se pueda proponer a la comisión en votación el día 2 de octubre. Le voy a pedir a la secretaría que mande el informe de la biblioteca al WhatsApp, al chat, si es posible. Y, diputado Ilavaca, le pido que también su asesor se pueda coordinar con nuestra secretaría para que lidere un poco esta discusión de esta propuesta. Bien, le voy a ofrecer la palabra ahora para el segundo proyecto de la tabla. Ahora, si se quiere referir el señor ministro también al debate que acabamos de tener, también lo puede hacer. Vamos a discutir el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de jurisdicción extraterritorial en caso de delitos de cohecho por los que deban responder penalmente las personas jurídicas, boletín 16.986-07, iniciativa de Su Excelencia el Presidente de la República. Señor Ministro Álvaro Elizalde, le damos la bienvenida, y también a Valeria Lubert, secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia. Bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Quisiera en primer lugar valorar el proyecto que se está discutiendo anteriormente. De hecho, nosotros en el proyecto de ley que se presentó en el Senado, tenemos en la Cámara el de probidad y en el Senado el de conflictos de intereses. Se establece una norma de inhabilidad de similar naturaleza. Por tanto, se comparte el principio rector de la moción que se está discutiendo respecto de esta reforma constitucional. Quiero, en todo caso, para que lo tengan en consideración, señalar que las inhabilidades para parlamentarios y presidente de la República y los requisitos para ser candidato están establecidos en la Constitución, y para los demás cargos están establecidos en la ley. Y si es que se ocupa la expresión empleados públicos y se le incorpora en el nuevo artículo 38 ter, se entiende que las inhabilidades por definición se interpretan de manera restrictiva y son de derecho estricto, y por tanto en ese caso podrían ser candidatos al Congreso Nacional, aunque se hable de cargos de elección popular, porque hay otros cargos de elección popular que tienen que ver con la administración del Estado. Entonces creo que hay que ser bien preciso. Yo creo que, compartiendo el principio, técnicamente este proyecto tiene que quedar bien elaborado para no producir un efecto pernicioso que no es el deseado ni por los autores ni por los parlamentarios que van a votar a favor. Dicho lo anterior, quiero exponer respecto al proyecto que hemos presentado, un mensaje del Presidente de la República, que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de jurisdicción extraterritorial en caso de delitos de cohecho por los que deban responder penalmente las personas jurídicas. Voy a hacer un poco de historia. El año 2001 Chile ratificó la Convención para combatir el cohecho de los funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, asumiendo la obligación de adecuar la legislación interna para dar cumplimiento a sus mandatos. Año 2001. El año 2009, en agosto, se dictó la ley 20.371, que introduce modificaciones al COT, al Código Orgánico de Tribunales, y a la ley número 19.913, en la regulación de ciertos delitos contra la probidad de la administración pública, y que agregó una nueva hipótesis para habilitar el conocimiento por parte de los tribunales chilenos de los delitos de cohecho en funcionarios públicos extranjeros perpetrados fuera del territorio de la República, cuando fueren cometidos por un chileno o una persona que tenga residencia habitual en Chile. Pero en aquel entonces no existía el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, y por tanto no se incluyó dentro de la hipótesis referida a la habilitación de conocimiento por parte de los tribunales de justicia chilenos. Quedan, por tanto, excluidos cuando este delito sea cometido por una persona jurídica, y solo quedando comprendido el delito de cohecho cometido por personas naturales. Posteriormente, se dictó la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que la misma ley señala. Al respecto, los que somos más viejos, se nos enseñaba en la Escuela de Derecho que las personas jurídicas no podían cometer delitos, incluso había toda una fundamentación de por qué no, pero se decía, pero está la escuela alemana y eran excepciones. Me acordé de un jurista que usted siempre cita, diputado Lonton, por su intermedio, presidente, que ya en otros países se estaba estableciendo esta responsabilidad penal de personas jurídicas, que puede incluir la sanción, la pérdida de la personalidad jurídica y eventualmente sanciones pecuniarias. Bueno, el 2018
se dicta la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que señala la propia ley. Y el 2018 se dicta la ley 21.121 que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción y fueron incorporados a través de esta modificación al catálogo de delitos por los que responden las personas jurídicas, los de negociación incompatible, corrupción entre particulares, receptación, apropiación y distracción indebidas y administración desleal. Y finalmente, la ley 21.595 de delitos económicos, publicada el año pasado, también amplió este catálogo. Pero ¿cuál es el problema? Que ninguna de estas leyes considera la imprescindible modificación del Código Orgánico de Tribunales en materia de jurisdicción extraterritorial en caso de que estos delitos sean cometidos o exista responsabilidad más bien de parte de las personas jurídicas. Y por tanto hay un vacío que tenemos que llenar para otorgar la jurisdicción de los tribunales chilenos respecto del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros por los que podría responder una persona jurídica constituida o domiciliada en Chile, cuando este delito haya sido cometido fuera del territorio nacional. Porque el principio de la persona natural es chileno o tiene residencia en Chile y comete el delito afuera, los tribunales de justicia chilenos son competentes. Pero cuando es persona jurídica eso no ocurre. La convención, a la cual hice referencia al inicio de mi exposición, impone la obligación de tomar medidas que sean necesarias para asegurar la jurisdicción de los estados, para procesar a sus nacionales por delitos cometidos en el extranjero. Finalmente, cada estado se hace cargo de sus nacionales que cometen estos delitos. Respecto al cohecho, un funcionario público extranjero, y establece que cada parte tomará las medidas que sean necesarias de conformidad con sus principios jurídicos para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho a un funcionario público extranjero. Y por tanto, el grupo de trabajo de la OCDE sobre cohecho, en su reporte de implementación de la Convención, ha recomendado que Chile realice esta modificación legal. Respecto a la jurisdicción sobre casos de cohecho internacional, y que por tanto a través de esta modificación legal le otorguemos jurisdicción territorial y de nacionalidad para procesar a personas jurídicas por este delito. De esta manera, queremos que un proyecto simple, que deberá ser despachado con relativa celeridad, nos permite en primer lugar llenar este vacío, en segundo lugar actualizar nuestra legislación y en tercer lugar cumplir con las recomendaciones que han realizado organismos internacionales con los cuales Chile trabaja, como el caso de la OCDE, para tener una moderna legislación en favor de la probidad y contra toda forma de corrupción. Y por tanto el proyecto lo que hace es modificar el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales y en su numeral segundo agrega la expresión o una persona jurídica constituida o domiciliada en Chile. Es un proyecto simple que creemos que podría ser despachado, si es posible, en la sesión de hoy, porque lo que hace es finalmente cumplir con las recomendaciones internacionales que tenemos sobre la materia y los compromisos que Chile ha adquirido. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señor ministro. Nosotros también desde la mesa de esta comisión también creemos que podría ser despachado en esta sesión si es que no hay observaciones de fondo por parte de las señoras y señores parlamentarios. Ofrezco la palabra. ¿Compartimos plenamente lo señalado por el señor ministro? Bien. Diputado Benavente. No estamos citados para votar. Requerimos. Yo no tengo problema, pero hay parlamentarios que se fueron que pensando en que podemos tomar el acuerdo y votar, o sea, no hay sí, no hay ningún problema. Si es que no hay oposición, necesitaríamos la unanimidad. Si les parece a la comisión, para poder votar hoy día, ¿sí? Bien. Vamos a tomar todos los recuerdos. Muy bien, diputado Benavente. Está bien, está bien. Señor secretario, gracias. Tome la votación. Gracias, señor presidente. Como lo ha dispuesto, sí, en votación general y particular, en una sola votación. Sí. Como usted lo ha dispuesto, señor presidente, la votación en general y particular del artículo único breve que está en la página 1 del comparado y que constituye este proyecto. Don Gustavo Benavente. A favor. Don Raúl Soto. A favor, don Raúl. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela está variada con... con... Doña Javiera Morales. A favor. Doña Maite Orsini. A favor. Don Luis Sánchez. No, le queda el presidente, ¿no? Perfecto.
Ya, señor presidente. A favor también. Y nos va quedando usted, diputado Sánchez. A favor también. Perfecto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, general y particular. El diputado Vilavaca igual votó a favor. Sí, votó a favor. Lo que pasa es que está pareado con la diputada Giles. Y ella se fue. No tiene por qué estar de acuerdo con lo que decide. Y el diputado informante. Bien, se aprueba entonces este proyecto o mensaje de su excelencia el presidente de la República y corresponde definir a un diputado informante. Don Andrés Longton. Don Andrés Longton. Ya que no votó, por lo menos. Bien, muy bien, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.